Fernando de Fuentes. Director de 36 películas, productor, guionista y editor. Nace en Veracruz, el 13 de diciembre de 1894. Hijo de un gerente bancario establecido en Monterrey. Estudia Ingeniería y Filosofía y Letras en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos. Vuelve a México cuando alcanza la mayoría de edad y se instala en la capital. Trabaja en la administración bancaria como secretario auxiliar del que sería presidente de México, Venustiano Carranza, y en la Embajada de México en Washington. También es colaborador eventual del periódico Excelsior. En 1914 le publican sus primeros poemas, que son elogiados por el poeta y dramaturgo español del modernismo, Francisco Villa Espesa. Entre 1924 y 1925 se inicia en la industria cinematográfica, manejando las exhibiciones del Circuito Máximo y, más tarde, administra el Cine Olimpia, donde implementa los subtítulos en las películas extranjeras. A partir de 1931 se involucra en la producción a través de la Compañía Nacional Productora de Películas. Colabora como asistente de director en el rodaje de Santa, que es considerada la primera película del cine sonoro en México. Edita Águilas frente al sol y asiste en la dirección de diálogos y trazo escénico de Una vida por otra. Su filmografía inicia con El Anónimo bajo un argumento y adaptación de su autoría, melodrama en donde el chantaje, los celos y el asesinato forman parte de la historia de un doctor. Una producción de la Compañía Nacional Productora de Películas, sello bajo el cual dirige sus dos siguientes cintas, Su última canción y El prisionero 13. Primera película de la trilogía de historias que se desarrollan durante la Revolución Mexicana. El filme gira en torno a un arbitrario coronel alcohólico y mujeriego, cuya esposa, cansada del maltrato, lo abandona llevándose a su pequeño hijo. Años después, por azares del destino, el militar estará a punto de fusilar a su propio hijo. ¡Viva la revolución! El director implementa largos acompañamientos y tomas cenitales, que lleva a cabo el fotógrafo Ross Fisher. Cinta en donde queda clara la corrupción del poder militar y los excesos e injusticias del poder. De acuerdo con el director Juan Bustillo Oro y la crítica Antonia Bonifant, considerada como la primera buena película mexicana. El gobierno del entonces presidente Abelardo L. Rodríguez desaprueba el final de la película, mismo que Fernando de Fuentes se ve obligado a cambiar. Se estrena el 31 de mayo de 1933 en el Cine Palacio. En su extensa filmografía sobresalen El Tigre de Yautepec, una película de Producciones FESA, trama sobre un hombre y su pequeño hijo Pepito, secuestrados por un grupo de maleantes. El niño que nunca vuelve a ver a su madre, crece entre bandidos con una madre postiza, y 20 años después apodado El Tigre comanda su propia banda, Los Plateados. Dirige El compadre Mendoza, considerada su mejor película, segunda parte de la trilogía sobre la Revolución. La historia sigue al hacendado Rosalío Mendoza, que en plena Revolución Mexicana se las arregla para quedar bien con ambos bandos, tanto a ojos del gobierno de Huerta, como con los zapatistas. Rodaje llevado a cabo en los estudios de la Nacional Productora y la Hacienda El Rosario en Azcapotzalco, Distrito Federal. Bajo una edición de Fernando de Fuentes y la fotografía a cargo de Alex Phillips, la película en general no fue bienvenida por el entorno cultural del momento, que consideraba que los defectos históricos y políticos del país no debían de ser exhibidos. Es hasta los años 60 que el crítico e historiador francés Georges Sadoul redescubre la película. Incursiona en el género del terror psicológico con El fantasma del convento, película que dirige y edita. Historia de una pareja, Cristina y Eduardo, y su amigo Alfonso, que se extravían en el campo, donde un misterioso sujeto los guía al monasterio del silencio. Fernando de Fuentes se adentra en el género de aventuras con Cruz Diablo, ambientada en la época de la colonia. Un misterioso justiciero llamado Cruz Diablo roba a los ricos para ayudar a los pobres. En el marco de un drama familiar con final feliz en el que se descubre la verdadera identidad del espadachín.
continúa con el melodrama familiar de la creciente clase media, la familia Dressel, donde una familia alemana establecida en México, la viuda no ve con buenos ojos que su hijo se case con una joven mexicana, ex compañera de colegio, ahora cantante en la radio. Producción de Impulsora Cinematográfica, con locaciones en los estudios de la Nacional Productora y Distrito Federal. En los 3 casos Fernando de Fuentes resulta pionero y sienta parte de las bases para la época de oro. Dirige su tercera cinta sobre la Revolución Mexicana y con la que cierra su trilogía, Vámonos con Pancho Villa, sobre la novela de Rafael F. Muñoz, adaptación de Javier Villaurrutia y de Fuentes. Con este proyecto se marca el inicio de las operaciones de Estudios Clasa y el presidente Lázaro Cárdenas puso a su disposición los ferrocarriles nacionales de México y al ejército mexicano. Aunque después de ver la cinta le propone a De Fuentes cambiar el final por ser demasiado brutal. La película es una desencantada visión de la Revolución Mexicana, sobre un grupo de rancheros que por su valentía son apodados como los Leones de San Pablo, quienes se unen al ejército de Pancho Villa. Allá en San Pablo nos dicen los leones. A ver si como rugen muerden. ¿Cómo se llaman? Melitón Botello. Máximo Perea. Miguel Ángel del Toro. Del Toro. Para Toro estás muy muchacho. Te vamos a decir... Becerrillo. Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original es reducido. Y una serie de problemas lleva al último de ellos a descubrir que la revolución es una lucha estéril y sin sentido y que el general Francisco Villa es capaz de traicionar, sentir miedo e ir en contra del ideal por el que se lucha. Lo que lo lleva a abandonar la revolución. Mire usted, éramos 6 cuando salimos. Y ahora quedamos 2. La revolución ya no tiene pierde. ¿Para qué seguimos aquí? ¿Para que nos maten mañana como a Máximo, o a Rodrigo, o a Espinosa? Filmada en los estudios Clasa, tiene un costo de $1.000.000. Se estrena el 31 de diciembre de 1936 en el Cine Palacio. Posteriormente logra el reconocimiento del público y la crítica con el estreno de Allá en el Rancho Grande, cuyo éxito taquillero le permite crear su productora, Diana Films, la cual continúa activa hasta su muerte en 1958. Película calificada como la invención de un nuevo género, la comedia ranchera, filme en el que debuta el cinefotógrafo Gabriel Figueroa. Historia sobre el romance entre Martín el caporal de una hacienda y una joven huérfana, Cruzita, a quien también pretende Felipe, el dueño de la casona. Película que le merece la medalla al mérito cinematográfico, reconocimiento que otorga el presidente Lázaro Cárdenas, al que se aúna el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Venecia. Primer premio internacional al cine mexicano. El melodrama costeño La Sandunga es estelarizado por Arturo de Córdoba y Lupe Vélez, la primera actriz mexicana que se convierte en estrella de Hollywood. Comedia folclórica que se desarrolla en la costa, donde se repiten los enredos amorosos y las peripecias de una joven que debe ayudar a su padre a salir de apuros económicos. Retorna al género ranchero con una nueva variante de Allá en el Rancho Grande, con el título Así se quiere en Jalisco. Primer largometraje mexicano en color para el cual contratan al norteamericano John W. Boyle como fotógrafo. Filma Doña Bárbara, situada en Venezuela, aunque la mayoría de las locaciones son en México. La trama nos lleva a Doña Bárbara enamorada de Santos, litigios de tierras, raptos frustrados, venganzas y asesinatos, historia que cierra con el amor entre Santos y Marisela, finalmente felices. Adapta con Alfonso La Peña la novela La razón social, de Alfonso Dode, bajo el título de La mujer sin alma, en donde dirige nuevamente a María Félix, acompañada de varios miembros de la dinastía Soler. Historia de una ambiciosa y desalmada joven costurera, que tras asistir con su padrino a una fiesta de ricos decide salir del mundo en el que vive conquistando a los hombres. Fernando de Fuentes se integra como socio en esos años a Producciones Grobas, que luego cambia su razón social a Diana Films, sello bajo el cual dirige las cintas El Rey se divierte, Hasta que perdió Jalisco, La devoradora, y La selva de fuego. Tras recuperarse de una enfermedad, Fernando de Fuentes dirige una segunda versión de su emblemática película Allá en el Rancho Grande, en esta ocasión protagonizada por Jorge Negrete y Lilia del Valle.
allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Cinta por la que obtiene la nominación al Premio Ariel por actriz de cuadro Lupe Inclán. Realiza la primera coproducción México-España, Jalisco canta en Sevilla, que trata de un charro mexicano que en bancarrota llega a Sevilla, con la intención de cobrar una herencia, la cual obtiene gracias a la ayuda de un torero retirado y su hija. Crimen y Castigo es una adaptación de Paulino Massip de la novela homónima del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, llevada al contexto mexicano del siglo XX. Un estudiante abandona la carrera de abogado al no poder pagar sus estudios. Su hermana ha decidido casarse por interés, para ayudarlo. Ante esta situación, mata a la usurera y se lleva el dinero y joyas. Fernando de Fuentes retorna a la comedia ranchera con Los hijos de María Morales. Pedro Infante y Antonio Badú interpretan a los hermanos Morales, parranderos y buscapleitos, que llegan a la feria de un pueblo donde son recibidos por el presidente municipal como huéspedes distinguidos. Encerrados en una celda amueblada para que no provoquen destrozos. Las confusiones y aventuras inician cuando María, hija del presidente municipal y su amiga, se disfrazan para conocerlos. Su última película como director es la coproducción México-España-Argentina, Tres citas con el destino, compuesta de 3 historias a cargo de 3 cineastas de cada país. Fernando de Fuentes, el español Florian Rey y el argentino León Klimovsky. Las historias tienen en común una sortija, que lleva a quienes la poseen a un destino trágico. La cinta tiene locaciones en Cádiz, España, Distrito Federal, México, y Buenos Aires, Argentina. Es reconocido con la Medalla al Mérito Cinematográfico en marzo de 1958, por su labor como pionero del cine nacional. Fallece el 4 de julio de 1958. En 1992, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorga el Ariel de Oro por su trayectoria.